Bienvenidas y bienvenidos a esta mesa redonda sobre el papel de las mujeres indígenas en la protección y promoción de las lenguas y las culturas indígenas. Bienvenue à toutes et à tous à cette table ronde sur le rôle des femmes autochtones dans la protection et la promotion des langues et cultures autochtones. Welcome to everyone to this roundtable on the role of Indigenous women in the protection and promotion of Indigenous languages and cultures. Antes de seguir, quisiera mencionar que contaremos con interpretación simultánea en español, inglés y francés a lo largo de todo el evento. Para activar esa función, hay que seleccionar el icono del mundo que se encuentra al pie de su pantalla. Just before we continue, I would like to mention that we have simultaneous interpretation in Spanish, French, and English during the event. To activate this function, you have to click on the world icon at the bottom of your screen. Alors, avant de continuer, j'aimerais seulement mentionner que nous avons de l'interprétation simultanée en espagnol, en français et en anglais tout au long de l'événement. Pour activer cette fonction, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône du monde en bas de votre écran. También a lo largo del evento, bueno, al inicio del evento, en unos momentos, si ya no está en el chat, habrá un vínculo hacia el programa del evento con el nombre de los panelistas, de los participantes y sus biografías, si gustan consultarlos durante el evento. Quisiera mencionar que estaremos grabando el evento, ya inició de hecho la grabación, y que en esta ocasión tenemos la fortuna de tener con nosotros a Juliana Serrano, de Amazing Studio en Colombia, quien hará un ejercicio de relatoría gráfica de nuestro evento. Te invito, Juliana, a explicarnos brevemente en qué consiste el trabajo que estarás haciendo. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Voy a hacer un trabajo que, como lo nombraste, se llama relatoría gráfica. En este momento les voy a mostrar cómo comenzamos el lienzo. Es un proceso de dibujo en vivo en el que lo que las mujeres hoy nos cuenten va a quedar reflejado en esta imagen que están viendo. Al final de la sesión les voy a compartir las imágenes y les voy a contar brevemente qué estamos viendo en pantalla. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Juliana. Estamos emocionados de ver el resultado de tu trabajo al final de este evento en parte y también a partir del día de mañana. Antes de continuar, quiero destacar también que la función de preguntas y respuestas de la plataforma estará activa durante todo el evento para que el público pueda compartir preguntas para las panelistas. Ahora sí, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Shauna Hemingway, encargada de negocios en la Embajada de Canadá en México. The virtual floor is yours, Shauna. Muchas gracias, Gabriel. Quiero comenzar reconociendo los pueblos indígenas que han habitado desde un principio las tierras donde hoy nos sumamos muchas personas a este diálogo. Es importante para mí en lo personal reconocer y respetar su conexión única y especial a través de los siglos con estas tierras que llamamos hogar en este presente. Hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una oportunidad para honrar, celebrar, reconocer y aprender de los conocimientos y las tradiciones de todos los pueblos indígenas, y particularmente el importante papel que las mujeres juegan dentro de sus comunidades y frente a los gobiernos y a nuestras sociedades. Hemos negado por siglos los derechos de los pueblos indígenas a través de políticas coloniales y mediante el racismo que continúa en la actualidad. Estamos reconociendo por fin todo lo que se ha perdido porque los pueblos indígenas, y en particular las mujeres, no estaban en las mesas de decisión y se quedaron marginadas. Por esta razón, en esta fecha tan importante y tomando en cuenta que estamos en el decenio de las lenguas indígenas, nos hemos asociado con nuestras embajadas de Canadá en Ecuador, Guatemala, Panamá y Perú para facilitar un intercambio de experiencias y perspectivas entre mujeres indígenas de 6 países del continente americano, en relación con el papel de las mujeres en la protección de las lenguas y las culturas indígenas. There are 370 million indigenous peoples in 90 countries throughout the world, with at least 5,000 unique cultures. Indigenous women are the backbone of Indigenous peoples' communities and play a crucial role in the preservation and transmission of traditional ancestral knowledge, cultures, and languages. As mediators, negotiators, advocates, and more, Indigenous women are building peace every single day, and they have been doing it for centuries.
Elle joue un rôle particulièrement important au cours de cette décennie des langues autochtones. Le leadership est essentiel pour garantir les droits des peuples autochtones à la liberté d'expression, à l'éducation dans leur langue maternelle et à la participation à la vie publique, et surtout en évitant l'extinction de ces langues riches. Il est si important que nous comprenions tous que les langues autochtones sont essentielles à la consolidation de la paix, aux droits de la personne, à l'éducation, à la protection de l'environnement et au développement durable. Estamos muy emocionados y nos sentimos muy afortunados de tener la oportunidad de escuchar hoy las perspectivas y experiencias de mujeres indígenas y representantes de gobierno de distintos países del continente en relación con este importantísimo tema. Estoy segura que todas y todos aprenderemos muchísimo de ustedes. Con eso te cedo la palabra, Gabriel. Muchas gracias. Thank you, Shona. Ahora sí, en esa primera parte del evento, en esa primera parte, quisiera invitar a cada una de las activistas y expertas indígenas a dar una presentación sobre su trayectoria y experiencia como activistas, iniciando con unas breves palabras en su lengua materna. Iniciamos con Laura Burnoff, ministra de Lengua con la Nación Métis de Saskatchewan, Canadá. Laura, the floor is yours. Tanse Kakyo Gipitawat no Laura Burno Sikas Uta Larange Kawigian Mana Magabu Valga Ginitawagian Kitatamskat Nawa Kakyo Kanatohtami Nananas Komuna Kapi Sami Guta the Pik Squayan is Squiwak women Otse Nanas Kumawa Kakyo no kumaganak maot sa ni Papa, pan ni ko na mama pan, ale ke ko Jarmin ka si kaso tsek, wewa ka piyo pigi higuyak ko. Nimisak mina koyas nagiganawim guak, marsi nituan. Mitadahti estasyak in our family, I have grandchildren, nusisimak. Nagwad niwatsi mawakakyo, I welcome them all. Greetings from Canada. Thank you all for the invitation to speak here on behalf of the women. In my language, I just acknowledge my family and their loving support and connection. Special honor goes out to my late parents and siblings who helped shape who I am today. Marci, the language I speak is Michif. And since 2004, when my mom passed away, I do not speak it on a regular basis, but I do what I can to speak now, and I get classes. I teach classes to people, and I try and bring it along. So Michif is the language, and it's the Algonquian language family. It follows the worldview. There's no gender. The basis of our worldview is whether objects are alive or not alive. So if you say, I see a book, you say, no, mas naigan. And if you see a man or something alive, then no, pamao. So that's how our thinking is in our language. And what isn't unique about Michif as opposed to Cree is that the nouns are in French, and then we just express them in our own way, like la tap, table, la shesh, shashi. But we use the Cree pronouns, so it follows the worldview or the structure of the language. So there's 3 dialects of Cree and Cree language families, which is the Athabaskan Dene, Siouan, and Algonquian. The writing systems vary, and that's what hinders us from moving forward sometimes. So it's kind of a delicate topic because everybody wants to have their own way of writing, and it becomes very, very difficult to share resources. But we have language commissioners now. They're developing plans to assist each group in these matters. And our communities are based
best resource, and I always reach out to the communities because it's not me alone that has to decide. So myself as a leader has the vision, and I have the will to build up the languages because I've been giving the task to build the language strategy for the province. And it's very difficult because of the way I was brought up. So, so our language is endangered. My generation is the last that can speak and understand. Like I'm 64 years old now, but there are a few young people that can still understand and speak it. My son is, that's 40, is very fluent in it. And I've seen a decline in the last 20 years, but it's best to target young families when you're trying to revive, promote, and maintain, revitalize the language, because schools alone cannot bring the language back, and you've all heard that, I'm sure. So with my upbringing, I was always stressed that the only way to work hard and to succeed is to work and take direction. And my father was a skilled worker. My mother stayed home. They worked in a residential school in our community. And so we were taught to obey the teachers, the nuns, and we didn't have a voice for ourselves. It has been only the last 20 years that I've been able to speak up, to trust my decision-making, and to work for the better of lives of our families and community. Anger gets the best of me sometimes. I missed out many years in the upbringing of my sons because work was first. But now with my grandchildren, I do take the time now to spend time with them. So I'm fortunate that I still have my language. It is what shapes me and my family. So I want my people to have a better place in life, and the way to move forward is to go back to the language. So the challenge now is to determine the best way forward. More is expected from women. We are the nurturers and often get shamed if mistakes are made. At times, I still feel inferior, and it becomes difficult to move ahead. So this is oppression. This is what it looks like, and it's ingrained in us. So it's very difficult to overcome it. Lots of my time goes into translating and helping those that want to learn. Everybody has the obligation to learn their language of the land and to learn about their ancestors. So everyone should have the opportunity. And right now I'm teaching a Michif language in the language camp to teachers, but it must not stop there. It will take many people to have positive outcomes to make this happen. And that's all I wanted to say for now. Egose, Tidigi, Marci. Merci beaucoup. Many thanks, Laura, for your intervention. This is much, much appreciated. Continuamos con Yana Lema, poeta de Ecuador. Adelante, Yana. Imanalla iyo paichani tukuy kay tandanakuйman kayachishkakunata napani kay runakunapaq punlla nishpa shutichishka pachakunapi imashinata ñukanchipaq kawsay kan ñukanchipaq shimi imashinata kan kaykunamanta rimankapaq kayachishkamanta yupaychani shinallata Canadá, Guatemala, México, Panamá, Perú llaqtakunamanta kaypi kaq mashikunatapash napani shinallata kay warmi runakuna imashinata kay ñukanchik shimikunata ñukanchik kawsayta ñawpaman apangapaq llankashpa imakunata ima ruraykunata ñawpaman apashpa shamushkakunamanta rimankapaq.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Estaba saludando a los hermanos de Canadá, hermanas de Guatemala, de México, de Perú, de Panamá, de Ecuador también, que nos están escuchando. Creo que este día es un día muy importante para los pueblos indígenas porque en ciertas épocas se pone mirada a los pueblos indígenas, a sus problemáticas, a sus fortalezas también, y creo que es una buena oportunidad para compartir con ustedes un poco de la experiencia que yo he tenido justamente como mujer quichua, como gestora cultural, en la promoción, en mi caso, de lo que es la lengua, la literatura en lenguas indígenas, específicamente la poesía y la literatura. Bueno, yo he trabajado desde el año 2012 en promocionar, en abrir espacios de conocimiento, de difusión, de intercambio sobre lo que es la poesía en lenguas indígenas del Ecuador. En el año 2012 se organizó el primer encuentro literario que se llamó Festival de Poesía La Culebra, que se realizó en Quito y participaron poetas o creadores quichua, shuar y sáchila. Decirles también que en el Ecuador hay 14 nacionalidades indígenas, 14 lenguas, 14 culturas diferentes en las 3 regiones, en las 4 regiones que tiene el Ecuador, que son en la parte andina de la sierra, la costa, la Amazonía y también la región insular, en donde hay presencia de pueblos indígenas. También, entonces, este primer encuentro fue como muy pequeño, con el apoyo de otras ONGs indígenas, independiente, porque no hemos recibido apoyo del Estado, de ninguna institución estatal ni de ninguna oficina, pero fue algo enriquecedor porque yo al haber compartido y tenido experiencia de invitaciones de hermanos de México, de Colombia, había como conocido cómo se está trabajando en otros países en la difusión de la literatura, de la poesía, en lenguas indígenas. Entonces, al saber la riqueza cultural y lingüística que existe en el Ecuador y al estar involucrada dentro de las organizaciones indígenas como la CONAIE, por ejemplo, yo inicié este camino, digamos, de gestora cultural, promocionando, haciendo posible que estos encuentros se lleven a cabo. Y ahora el tema que nos compete es el de las mujeres. Justamente este primer encuentro fue de poetas mujeres. Y en ese tiempo yo me di cuenta que habían más que hombres escribiendo aquí en el Ecuador, mujeres, y eso me alentó mucho para también seguir este camino. Así, de este modo, se hizo anualmente estos festivales de poesía que después tomaron el nombre de Fiesta del Maíz, en donde no solo se promocionaba la poesía, sino que ya pensamos que la poesía es un elemento importante porque de todas maneras nuestros pueblos, las narraciones orales son muy poéticas, los mitos también se cuentan y son de verdad como creaciones literarias fantásticas y reales también. Entonces fuimos también como un poco a promocionar no solo lo que es la poesía, sino lo que es la narración oral y la narrativa, que casi no está muy desarrollada en lenguas indígenas en el Ecuador, pero que también hay jóvenes que están interesados y están escribiendo algo en bilingüe sobre sus pueblos, sobre la sabiduría de sus pueblos. Después creo que estos festivales fueron un proceso importante porque nos conocimos, creamos este espacio, incentivamos a otros jóvenes para que puedan escribir, para que piensen en publicar, porque nadie, yo tampoco, pensábamos en publicar. Y esto era abrirnos una puerta, primero a un elemento como el libro, ¿no es cierto?, que no es conocido para nosotros, que no es cercano a nosotros y que también, digamos que cada paso que se dio en este camino trajo eh, nuevas interrogantes y nuevas cosas por hacer, porque ya hicimos la cuestión de los festivales que se dio en el 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17, pero bueno, después de compartir estos espacios, ¿qué quedaba? Entonces, el otro paso
o el otro peldaño era recopilar estos trabajos que se habían expuesto aquí y hacer unas antologías de poesía. Entonces, coordiné 3 antologías de poesía fruto de estos festivales de poesía, y son tres libros en donde están los trabajos de estos creadores y que ha permitido que haya un corpus básico, digamos, de estudios sobre lo que está pensando, sobre lo que se está creando, sobre las problemáticas o los temas que preocupan a los creadores indígenas, y que esto ha sido muy importante porque nos ha permitido también darnos cuenta que, bueno, teníamos ya las antologías, estaban publicadas, todo autogestionado, todo independiente, pero ¿quién los leía? Entonces nos ha traído como muchos desafíos, digamos. Muchas gracias, Yana. Entonces esperemos a la segunda parte escucharla de nuevo. Seguimos ahora con Ana Elizabeth López, presidenta de la comunidad MAM, Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Adelante, Ana Elizabeth. Tequeya, Villa Ana Elizabeth López, Aquina Maya Mam, Atsun Intina Tujun Chempelnoco Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, Ajo Kulpiliol, Tutzpashel, Atsun Tetnam Mam Kina. Nim Salah Baltegueya, Intina Tuj Ampelu, Atlanim Kiol, Ton Kiol, Intich, Ajo Alkeik Shileng, Bish Alkeik Kyokling, Yakil Ketnam, Tutzchot. Alkeque yol ach kuksh yol bis chot atla nim shileng nim kyokling ish nim tsalach bel teweya intina hala kyuk la tukh ambelu ash iksh nim tsalach bel te kiekesh hal te embajada te Canadá tontlach ma chikminchang juntumel ton tokchmon qib salu ton kyolung humpak tibach alkietumel hun akuntlum bant to hun nom kibach kayol mo kier kayol kyon hun shal mo kyon hun chambel no kyon tipo mal ish no kyon chileng a hoyol ish kyan ibel kayshal ite to hun nom hun olbebel te keya qat qiya nishal el mam chibina te khyol lu no khayshtum ite ya qatwits parshel mo ti shaqtan ma parshel lim tsalah bel te keya bish Nchan golbena kia jatuk ambelu atson jun ambel matzah ponte wey aton chinyol china tibach qeqan ibel ishtibach qeqyol tuh paqanelu nim tsalah bel te wey bish ash iksh jun golbe bel te keya bish nim tsalah bel te keya tuh qihlu ala jun qihte jun abqih hatum ko iset chitson aho chilen qeqan ibel aho chilen qeqyol alkiem bantqom خال أتم أبلو تون قيولن إنكيوك أهيلش قي كابتش خال ما أتوك أنكي بتوه بقان اللوت تخون ختنم أتم خالة نم تلاح التوية إنتينا كيوكلا يقيل قيا Reciban todos un cordial saludo. Yo soy Ana López. Y en este momento estoy muy agradecida con la Embajada de Canadá por la apertura que ha dado, por organizar este conversatorio con diferentes mujeres, hermanas de otros países. Muy agradecida por este espacio y también muy contenta por conocerles, por escuchar su experiencia, por conocer la experiencia de lucha que cada una tiene desde su territorio, desde su espacio, siempre luchando para ir fortaleciendo los derechos de los pueblos indígenas, ¿verdad? Pues como les comentaba, yo soy Ana López desde el año 2002. Cuando yo me gradué de maestra de educación primaria, pues en este año yo inicié como profesora de idioma MAM, que en Guatemala todavía existía un programa que se llamaba Magisterio de Educación Bilingüe Intercultural en idiomas mayas. Guatemala tiene 22 idiomas mayas y pues entonces existía esta carrera para formar profesores o maestros de educación primaria de forma bilingüe en idioma maya y en idioma español. Y pues yo fui una de estas personas afortunadas porque
En Guatemala, desafortunadamente, pues esta carrera ya no existe, que era una carrera a nivel de diversificado, pues ya no existe. Fue como una política de gobierno que al final fue una política de Estado que vino a afectar a la población indígena en general, ya que esta pues era como una ventanita que nosotros teníamos como pueblos indígenas para formarnos desde nuestros idiomas, desde nuestra cultura, para ir también a formar a los niños en las escuelas. Pues desde este año yo empecé como profesora de idioma maya con la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, y en años posteriores, pues igual yo me interesé por la gramática del idioma, por la lingüística. No soy lingüista de profesión, pero me interesé por la rama, y entonces con la ayuda de profesionales que eran lingüistas, antropólogos, que ellos manejaban los temas, los conceptos y todo lo demás, pues con la ayuda de ellos yo fui entendiendo mucho sobre esta materia, sobre la rama de los idiomas mayas. Y entonces, pues yo empecé también a trabajar no solo con niños, sino también con docentes a nivel general. Di algunos talleres sobre gramática, también talleres sobre lingüística, pero específicamente del idioma MAM, que es el idioma que yo hablo. Y entonces fue así como yo inicié, digamos, en este campo de esta enseñanza del idioma maya, y también cómo a valorar mi idioma como maya, maya mam, y de esta forma pues yo me he desarrollado más en la formación, en la enseñanza. Igual soy pedagoga, pues entonces me gusta mucho esta parte. Y luego pues ya dentro de todo lo que yo hacía, pues ya estaba trabajando con la academia, ¿verdad? Eran contratos muy pequeños, pero me gustaba estar ahí. Luego empecé a apoyar a otras instituciones y también a hacer algunas investigaciones con alguna universidad, y así fue como yo seguí el hilo del idioma maya. Luego llegué a trabajar para la comunidad lingüística MAM, pero ya como coordinadora, ya era un nivel ya de coordinación de trabajo con el equipo de la comunidad lingüística MAM. Y actualmente pues yo soy la presidente de la comunidad lingüística MAM, ya que en Guatemala todas las comunidades lingüísticas pues manejan una figura de juntas directivas para poder dirigir el trabajo de cada comunidad lingüística, y de esta junta directiva los presidentes tienen una representación en el Consejo Superior para la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, y actualmente pues yo formo parte de la junta directiva de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, y pues esto ha sido como un poco la trayectoria desde el idioma, ¿verdad? Y actualmente en la presidencia pues estamos ahorita trabajando algunos proyectos de formación para docentes. Nos estamos enfocando a trabajar lectoescritura para público en general, y con los docentes estamos trabajando específicamente la enseñanza del idioma en las aulas, ya que pues es un aporte de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala para el magisterio, que es el magisterio, o es decir, el gremio de profesores, de maestros que enseñan en las escuelas. Y nosotros tenemos programas bilingües y programas monolingües, donde nosotros pues damos talleres a los docentes, o los facilitadores nuestros dan talleres a los docentes, y los docentes pues hacen su material, porque se les da un acompañamiento para hacer el material sobre cómo ellos tienen que enseñar el idioma en las escuelas. Y eso es lo que ellos hacen para ir replicando esto en las escuelas. Es como el aporte que hace la academia, ya que ahorita en Guatemala pues no hay un centro específico donde se pueda formar a profesionales para que ellos puedan formar en las escuelas. No hay una carrera diversificada, no hay una carrera a nivel de Ana, universidad. discúlpeme. Igual en las condiciones de los pueblos mayas, de las 22 comunidades lingüísticas, podría decir,
Es Mi, que mi no tenemos estimada tampoco Ana, acceso a discúlpeme, universidades. Las universidades pues no están quisiera en los interrumpirla. departamentos o están lejos de esto y entonces ya, pues esto es lo que nos trae un poco las complicaciones y pues son los aportes que hace la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala en este campo y es donde yo actualmente estoy. Es un gusto saludarles. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimada Ana. Antes de seguir, les voy a pedir a todos, yo sé que 5 minutos para presentarse es muy poquito y para decir unas palabras en sus lenguas maternas. Sin embargo, como vamos a tener la oportunidad en la segunda parte de contestar preguntas y ahondar también en lo que se hace en sus países, les voy a pedir nada más amablemente que tratemos de respetar los 5 minutos. Nos quedan ahorita 2 intervenciones antes de la siguiente etapa. Entonces, ahora quisiera ceder la palabra a Ruby Huerta, integrante de la Academia de Lengua Purépecha Avecha en México. Ruby, adelante. Nachus que llamen dochan, eroka para en escasez acá y juriatikimbo en Mindanak para mian tangaistu mia tantan yamin timechan es shankerukan bejaka par huchari iretech kapar huchar quirip en axwanda kma wandagua hiarina sang Ruby Huerta ka hindes horent piri huchit wandakweren arina purepech isto ni horent piris huchit wandakweri hamsunginden karaka tambeun ka ist mititar kwaren huchit wandakwan ka ist horent pin sapirat ka kerati chan huchar wandaku. Muy buenas tardes. Bueno, les saludo con mucho gusto. Agradecer muchísimo a la Embajada de Canadá por abrir este espacio de diálogo en donde, bueno, seguramente será muy enriquecedor escucharles a cada uno de ustedes, compañeras, compañeros de diferentes países que nos representan, Panamá, Ecuador, Perú. Y bueno, pues en esta ocasión pues quiero comentarles un poquito de mis actividades. Bueno, soy profesora de lengua purépecha. Actualmente estamos dentro de la Academia de Lengua Purépecha de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que es nuestra máxima casa de estudios aquí en Michoacán. Y actualmente también, pues, estoy trabajando constantemente en elaboración de materiales didácticos para la enseñanza del idioma. Y también, bueno, pues soy escritora. A través de la literatura, pues fomentamos, promovemos que se conozca esta lengua, una de las 68 lenguas que se hablan en México. Y también a la par, pues hacemos este trabajo de explorar y también indagar un poquito en la parte de la enseñanza. Hace rato comentaba la compañera que muchas veces cuando escribimos es cuando empieza muchas veces nuestra reflexión en respecto a quién nos lee, si realmente los nativohablantes entienden y oyen y escuchan lo que nosotros escribimos. Y bueno, son una serie de reflexiones que más adelante les iremos compartiendo. Por el momento, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rubí. Continuamos ahora con Omaira Casamá, fundadora de la Asociación de Mujeres Artesanas en Vera, en Panamá. Omaira, adelante. Evarike barabia umaraitea, nangu evari numune, anconea ividita nana, muchipedeade, y ichia namantu ere, umamu crincha jara numuna nama, campuriana, bio anchi sode, anchi curude, anchi porode, Villa Juan Drumanea. Dai muerana nama panu, trau huma numune, daira panuta, panawatata, crincha via hurudapeda, ambaunta chihurudapeda, Villa Juanita. Nang embajada Canadá bedea obura, daiba bio ununapeda, muerana kina cavidad,
unta wanakinia panuta, anji jugar de hitadapeda, nama panu. Muy buenas tardes, señores de la embajada, compañeras y compañeros. Me honra con la presencia de estar aquí compartiendo este gran espacio que para mí representa una gran oportunidad de poder visibilizar esa voz desde el sentir y el pensamiento de las mujeres indígenas, en el caso de las mujeres emberá en Panamá. Primeramente, somos 7 pueblos. Está el Emberá, el Gunnán, el Bribri, el Naso, el Nove, el Bugle y los Cuna. Es para mí, primeramente, mi nombre es Omaira Casamá. Soy indígena del pueblo Emberá y presidenta de la Asociación de Mujeres Artesanas Emberá, también con el emprendimiento Humara Juá, que significa en la lengua las manos de todas. ¿Por qué las manos de todas? Porque todas las manos de las mujeres son manos especiales que construyen productos y que construyen socialmente esa plataforma que requerimos las mujeres, las familias y los jóvenes. Primeramente también, cuando hablamos de romper barreras, no es fácil para las mujeres llegar hasta hoy. Para mí, como Mayra Casamá, me tocó desafiar ese camino para poder decir que las mujeres estamos presentes. Fui la primera mujer cacique de Latinoamérica que rompe esas barreras machistas, que eso permite a que las mujeres estemos más animadas para poder participar y decirle a la sociedad, a los hombres, que las mujeres también tenemos la capacidad de poder participar. Y como Omaira, quiero también compartir que el idioma para mí ha sido uno de los elementos primordiales para poder hacer visibles los pensamientos de las abuelas y de los abuelos. No soy profesora en el idioma, sin embargo, desde el conocimiento ancestral que me dejó mi abuela y mi abuelo, hoy tengo la capacidad de poder traducir la lengua emberá. Y me siento orgullosa de traducir un gran trabajo que hizo el Foro de Mujeres de Panamá, que con el trabajo que también compartió la Embajada de Canadá, me tocó traducir el libro de Elena y las hormiguitas, que realmente cuando queremos entrar a una mujer emberá, a una mujer indígena, precisamente vamos a hablar desde el idioma. Y una de las mejores comunicaciones es el lenguaje, porque los conceptos occidentales son muy difíciles de entender, la cual cuando nosotros le estamos hablando, le interpretamos los conceptos en idioma, muchas de los ancianos y ancianas van a poder comprender de qué trata la comunicación o la información. En la actualidad, el proceso de la lucha como mujeres y de hacer presencia y de alzar nuestras voces también me ha llevado a convertirme en esa profesional que un día soñé y que hoy soy trabajadora social. Creo que desde mi experiencia de vida me ha tocado buscar ese profesionalismo que me permite a mí hoy poder hablarle, poder desafiar el mundo, poder desafiar la vida, de que las mujeres estamos presentes. Agradezco a la Embajada de Canadá en Panamá por el aporte a la Asociación de Mujeres Artesanas Emberá, en su sigla AMARI. Hemos crecido como mujeres por ese espacio, por esa mano amiga que hoy permite la confianza de que la capacidad de la mujer indígena es un aporte interesante y que también es un elemento primordial para la construcción social en cada país.
Muchísimas gracias por esa gran oportunidad de estar con ustedes en este momento. Muchísimas gracias, Omaira. Ahora, por último, en esa primera parte del evento, vamos a cederle la palabra a Brisette Saldivar, miembro del programa de profesional indígena de la Embajada de Canadá en Perú. Brisette, adelante. Resistir y luchar es una forma de preservar y proteger nuestro idioma y nuestra cultura. Allimpucha y cachun cankunapa turaykuna, waykrikuna, coscollaqtamanta pachikmuykichis hatun napaykuta. Buenas tardes con todos ustedes, hermanos y hermanas. Les mando un saludo grande desde el Cusco, capital del Imperio Incaico. Estoy muy contenta y feliz de ser parte de este gran evento el día de hoy. Bueno, yo estudié antropología y una maestría en gestión de patrimonio cultural en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Yo soy proveniente del distrito de Vilcabamba en la provincia de la Convención, departamento del Cusco. Mi distrito es uno de los distritos que ha sufrido más violencia política en los años del 1980 al año 2000. Bueno, voy a iniciar mi presentación comentándoles algo sobre mi distrito, sobre mi comunidad. Bueno, mi distrito está ubicado en lo que es los valles del río N, en la provincia de la Convención, como ya dije, y a lo largo de la historia de mi distrito, hay mujeres que hemos hecho historia, que hemos hecho aportes sociedad con la preservación de las culturas originarias y son reconocidos. Sobre la doble resistencia que nosotros hemos tenido y luego con la lucha a causa del conflicto armado que ha vivido nuestro país. La doble resistencia de las mujeres de Vilcabamba. Bueno, desde la época de la colonia nosotros hemos tenido que resistir porque Manco Inca, cuando se refugió para luchar contra la invasión española, vivió durante 40 años en Vilcabamba. Y las mujeres nosotros hemos tenido que ser transmisoras de nuestro idioma, protectoras de nuestra cultura, a pesar de ser obligadas a bautizarnos, a casarnos con los españoles. Y una de las mujeres que hizo historia y que no logró ser doblegada y tuvo que ser asesinada fue Cura Oglio. Es una mujer líder que nosotros recordamos desde la época inca. Porque pienso que una de las formas de preservar nuestro idioma, nuestra cultura, es resistir. Y uno de los movimientos que nos ayudó en la época de la colonia a las mujeres indígenas a resistir fue el taquioncoy, o la enfermedad del canto. Se trataba fundamentalmente de un movimiento de resistencia anticolonial, que por una parte trataba de afirmar la vigencia de los dioses andinos y por otra parte rechazaba a los dioses de los invasores, al idioma de los invasores. En este movimiento indígena nosotras cantábamos, bailábamos, participábamos de rituales y de esa forma se preservó el idioma y también nuestra cultura hasta la actualidad. Por otro lado, Vilcabamba ha vivido el proceso de lo que es el conflicto armado. Nosotros hemos estado en medio de un fuego cruzado durante 20 años. Vilcabamba fue invadido por terroristas por la ubicación geográfica. Nosotros estamos entre la frontera de Ayacucho y Apurímac. Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, indica que el 20% de las víctimas fueron mujeres indígenas. Durante este periodo de conflicto, nuestro territorio fue invadido, pero nosotras hemos luchado de forma pacífica, manteniendo nuestro idioma y nuestra cultura. Teníamos que enfrentarnos por un lado a policías y militares que nos sometían a interrogatorios, a procesos forzados. Y como nosotros hablábamos el que ellos nos consideraban traidoras al no recibir la misma imagen de nosotros porque no podíamos expresar en nuestras comunidades. Así que para ambos lados nosotros éramos traidores.
Y este proceso no fue fácil porque las mujeres tuvimos que hacernos cargo del desplazamiento de las familias, como es el caso de la comunidad de Ucmahuayco, ya que los varones eran sometidos, eran reclutados a la fuerza. Nosotras como mujeres tuvimos que hacernos cargo de la protección de nuestros hijos, de los ancianos y de nuestras familias, desplazándonos a las ciudades. Y a causa de eso, recibiendo una triple discriminación como desplazadas, como mujeres y como indígenas. Pero a pesar de eso, porque para nosotros ahora hablar nuestro idioma también es una forma de protegernos, porque hablar sin que el otro nos entienda también es una forma de protegernos. Pero Vilcabamba en la actualidad, después de todo este proceso, después de sobrevivir al trauma de la conquista y a la violencia política, se ha dado un proceso cultural interesante porque seguimos manteniendo nuestras costumbres a través de asociaciones culturales. Las mujeres seguimos bailando, cantando, hablando nuestro idioma, participamos de estas actividades, cargando a nuestros hijos en nuestras tradicionales mantas o yihles. Después de esta pequeña línea de tiempo voy a dar una breve conclusión de lo que les he mencionado. Pienso que Por el favor, papel de la mujer... mi estimada Brisetti, si puede ser no más de un minuto para que Sí, sigamos está con bien. el tiempo, por favor. Pienso que el papel que ha desempeñado la mujer indígena en la sociedad ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Las mujeres indígenas, por ser transmisoras de las lenguas maternas, hemos vivido dominadas y subordinadas. Por tanto, hemos sido invisibles y marginadas a través de la historia. Y en el siglo XXI, uno de nuestros principales retos es encontrar la compatibilidad entre nuestro rol de profesional y de mujeres, de madres en la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Briset. Gracias a todas por sus presentaciones en esa primera parte. Entonces, las que no pudieron terminar van a tener ahorita tal vez la oportunidad de decir lo que les faltó. Vamos a iniciar, por cierto, con una pregunta que a lo mejor nuestra compañera de Ecuador podría iniciar con una respuesta. La primera pregunta, pero antes de hacerla, nada más les recuerdo a todos los asistentes, a todos los participantes, si gustan hacer una pregunta para las panelistas, pueden usar esa función en el chat y en unos momentos, después de haber hecho algunas de las preguntas que ya tenemos, podremos hacer algunas de las preguntas del público. Entonces, les invitamos a ponerlas en el chat con esa función, si gustan. Entonces, iniciemos con una primera pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan en el trabajo que realizan y qué oportunidades concretas ven? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan en el trabajo que realizan y qué oportunidades concretas ven? Podemos empezar con Yana de Ecuador, si gusta, o si no tiene respuesta, podemos, levantando la manita de Zoom, ir con alguna otra de las panelistas. Bueno, yo entonces voy a continuar, voy a tratar de hacerlo rápido. Pero bueno, estaba hablando un poco de los desafíos, y los desafíos creo que tienen que ver mucho con el contexto que tenemos en cada país. En este caso, nosotros estamos saliendo estamos siempre en una inestabilidad social y política, económica bastante grande. Y dentro de los desafíos yo estaba notando justamente esto, ¿no? O sea, todo el problema de los pueblos indígenas, tanto como la pérdida de la lengua, como la falta de reconocimiento de los valores de la lengua, de la diversidad cultural, y eso se debe en gran parte a la pobreza. Decimos, por ejemplo, que salió unos datos últimos en donde la mayor cantidad de pobreza que sufren las poblaciones indígenas están en las niñas indígenas, o sea, en las mujeres. 4.5 millones de ecuatorianos son pobres. Entre ellos, más del 45% de la pobreza está en la parte rural, en la parte donde están habitando los pueblos indígenas.
Además de eso, con la inestabilidad política y las movilizaciones sociales, el racismo que hemos visto se ha revivido, o no sé si estaba solo oculto y ha salido a la luz. Un racismo que ya lo pensábamos con todos estos años de lucha indígena que no existía. Por lo tanto, también hay prejuicios sobre la lengua, hay prejuicios sobre la cultura, y esto también es uno de los desafíos, ¿no? Cómo nosotros como pueblos indígenas hemos estado propendiendo al diálogo intercultural a través de dar a conocer las riquezas lingüísticas, culturales, y también el valor de la lengua a través de la literatura, en el caso de mi trabajo. Otra de las cuestiones es que un desafío sería cómo hacemos que la producción en lenguas indígenas sea visible, o sea apoyada, o sea promocionada no solo desde los gestores culturales que trabajamos independientemente, sino desde las instituciones estatales. Porque, por ejemplo, en un dato, de las 14 lenguas indígenas que existen en el Ecuador, 8 están en peligro de desaparición. Y dentro de ellos está el quichua, que es el mayor hablado en el Ecuador y que se supone es una de las lenguas más fuertes, más habladas, digamos, pero también está en peligro. Entonces, la falta de políticas públicas me parece que es a mediano y largo plazo, es uno de los grandes desafíos, que no es solo nuestro, sino también del Estado, porque en un dato de 2018, por ejemplo, en el Ecuador, del 100% de libros publicados, solo 3 fueron publicados en lenguas indígenas. Uno en shuar, uno en achuar y uno en quichua. Y ese es un dato del 2018, pero en el 2019, 2020 y lo que queda del año son menos por toda la cuestión de la pandemia. Entonces, eso no es alentador, más bien es desalentador. Pero además, si hablamos de las mujeres, por ejemplo, hay un dato del 2017 que se midió desde el 2014 al 2017 de exposiciones de arte en el Centro de Arte Contemporáneo. Del total de 28 muestras de arte que hubieron, solo 9 fueron expuestas por mujeres. Entonces, la desigualdad en el arte en cuanto a mujeres y hombres, en cuanto a género, digamos, es, con este ejemplo, pues también desalentador. Entonces, estos son como problemáticas de muchas más que nos desafían a seguir trabajando en lo que son las lenguas indígenas. No sé si también tengo que hablar de las oportunidades en este momento o tengo que hablar después. Pero Tal vez esperemos aquí para ver si... bueno, Muchas gracias, Yana. A ver si alguna compañera tiene otro elemento de respuesta que quisiera compartir sobre esa pregunta. Puede levantar la manita o... ¿No? Entonces, pasamos a una pregunta del público. ¿Podrían profundizar en la aparente contradicción que tiene el que históricamente sean las mujeres las principales depositarias de las lenguas y culturas originarias, y al mismo tiempo el que en muchos casos no cuenten con suficiente reconocimiento por parte de la sociedad en general y en sus propias comunidades en términos de poder de representación política y o participación política y social? Es una pregunta muy larga, entonces voy a repetirla, ¿ok? ¿Podrían profundizar en la aparente contradicción que tiene el que históricamente sean las mujeres las principales depositarias de las lenguas y culturas originarias y al mismo tiempo el que en muchos casos no cuenten con suficiente reconocimiento por parte de la sociedad en general y en sus propias comunidades en términos de poder de representación política y o participación política y social? Veo una mano levantada de Briset en Perú. Adelante. Bueno, sí, me gustaría responder esta pregunta porque de cierta forma hice referencia al tema.
Para empezar, considero, bueno, creo que no solo en el Perú, sino en Latinoamérica vivimos en una sociedad eminentemente machista, donde los trabajos, los logros que hemos conseguido las mujeres a través de la historia han sido invisibles, hemos sido postergadas durante décadas. Y precisamente se dice, ¿no? Y es así, que las mujeres somos las que transmitimos el idioma materno, las madres somos las que transmitimos el idioma a nuestros hijos, ah, y mediante el idioma aprendemos de nuestra cultura. Y nuestra cultura viene cargada de conocimientos, de sabiduría de nuestros ancestros. Pienso que en la actualidad recién se nos está dando espacios precisamente como este, donde nosotras como mujeres indígenas podemos dar a conocer nuestros conocimientos adquiridos quizá ya de manera profesional, pero también en nuestras vivencias, y son espacios que nos ayudan a hacer visibles nuestros trabajos, porque como ya dije, el machismo y ha hecho que nuestro trabajo, nuestros logros no sean visibles y no sean valorados a través de la historia. Muchas gracias, Brisette. ¿Alguien más quiere contestar esa pregunta, agregar algún elemento de respuesta? Quizás también puedo aportar. Las mujeres indígenas siempre estamos manifestando que somos la maestra, somos la guardiana, somos las asesoras, pero dentro de todo el idioma es un elemento fundamental desde que estamos pues liderando primeramente a la familia, y siempre pues de manera cultural uno menciona siempre las enseñanzas de los abuelos y abuelas, que cuando querían como cercar nuestra libertad, el arma fundamental para transmitir el peligro o la barrera siempre fue el idioma. Para las mujeres principalmente, porque somos la cuidadora de los hijos, somos la cuidadora del hogar, somos la que estamos preocupada no solamente por la familia, sino también por todo ese círculo de elementos que conforma la seguridad, tanto económico, tanto político como social y ambiental. Somos las mujeres, y todo eso está sobre la plataforma de la lengua, porque la lengua es la comunicación que nos permite también entender esos conceptos que prácticamente muchas veces no lo podemos comprender porque no están dirigidas desde nuestra propia forma de hablar. Entonces quería aportar sobre eso. Muchas gracias, Omaira. ¿Alguien más quiere aportar un elemento de respuesta aquí? Ok. Si no, pasamos a otra pregunta. ¿Qué apoyo podría dar la comunidad internacional a sus objetivos de protección y preservación de los idiomas indígenas? ¿Quién quiere contestar esa pregunta? Estamos escuchando para que nos den ideas de cómo podemos apoyar. Adelante. Yo creo que me atrevo. Sí, adelante. Sí. ¿Qué apoyo podemos recibir de la comunidad internacional a nuestro objetivo? Mi liderazgo empezó cuando tenía 16 años y mi sueño era de poder compartir una mesa de incidencia tal como lo estamos haciendo en este momento. Pero también tiene que ver con esa mano amiga, esos aliados estratégicos que creen en la mujer indígena, que dan oportunidad a las organizaciones donde se reúnen las mujeres indígenas. Y hoy, igual que los occidentales, las mujeres nos reunimos en una plataforma desde el pensamiento occidental para poder alcanzar
esos logros, esas metas que nosotros nos proponemos como mujeres indígenas, porque siguen siendo desafío la desigualdad, que no nos permite llegar hasta ustedes. Yo siempre voy a reconocer esa mano amiga que encontramos con la Embajada de Canadá, que ha permitido que a través de la plataforma Amari, nosotros hemos demostrado la capacidad que tenemos de administrar, de planificar una agenda, y esa agenda no solamente contemplada en proyectos sencillos, tiene que ver con proyectos que están enfocados en los conocimientos tradicionales y principalmente la lengua, los bosques, los recursos naturales, la seguridad alimentaria, desde los pensamientos, desde la voz que alzamos como mujeres. Entonces creo que la comunidad internacional se tiene que convertir en un aliado de las mujeres para poder erradicar violencia contra las mujeres. Pero ¿cómo vamos a erradicar violencia contra las mujeres cuando no somos empoderadas económicamente? Hay organizaciones de mujeres indígenas en el caso de Panamá. Muchas veces quiero entrar por la línea que dijo la compañera. El machismo no nos permite a nosotros seguir avanzando. Sin embargo, sigue siendo un reto, un desafío en la cual hoy el camino de nosotros lo seguimos trabajando con palas. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Necesitamos más embajadas de Canadá que crean en mujeres que están trabajando, que empoderan a mujeres. Necesitamos más aliados como la Embajada de Canadá que permitan que las voces de las mujeres se escuchen, que las voces de las mujeres se visibilicen, que los trabajos en el campo, en los territorios, sean visibilizados tanto nacional como internacional. De eso necesitamos, de esa mano amiga internacional, que conozcan en los campos qué estamos haciendo. Estamos construyendo una agenda y estamos desarrollando esa agenda que tiene que ver. Hoy los occidentales le llaman huellas de carbono. Nosotros le llamamos esa conservación. Nosotros le llamamos de que nosotros estamos buscando la forma de cómo no solamente conservar bosques, sino conservar nuestra lengua, nuestra identidad, nuestra forma de pensar, y que el desarrollo justamente está dentro de esa construcción social que se construye de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Muchas gracias, Omaira. I see that Laura in Saskatchewan, you raised your hand. Laura, the floor is yours. Yeah, thank you. I just had a few thoughts, but Omaya, I think that's your name, Omaira. Yeah, you have captured a lot of them. But for us here in Canada, we are very thankful for Canadian Heritage to provide us with funds to work with languages and to develop programs and to help communities and schools. So that's going well. But we need to sustain that funding into long term and not just from year to year. So that's what perhaps the International Committee can be an advocate for that, to elevate the status of our languages, and with more publishing. And I really admire some of you that have the publishing that's there, because the people are starting to read and write our language, and we need to have material that they can use to write with, and not just the children's nursery rhymes and low-level stuff. So, and I'd like to alliterate the environment too, and advocating for our environment, because all of that is going, I don't know the word to say, downhill, or our resources are being taken away and we need to, as women, we have to be standing up for our waters, for our resources in the land. And that's one thing the International Committee can help. And even with social issues like the missing and murdered women, we can have advocates for that too.
So just general overall, although I cannot give you basic facts or basic step-by-step directions, but those are just the ideas that came to mind. Merci. Merci. Thank you, Laura. No, very great, great ideas. Thank you for sharing. Tenemos ahora la mano de Ana Elizabeth en Guatemala. Ana, la escuchamos. Muchas gracias. Con respecto a la pregunta, ¿qué apoyo podría dar la comunidad internacional a los objetivos? Yo voy a enmarcar un poquito el tema del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. En el caso de Guatemala, pues ya en el marco del decenio, pues nosotros estamos como a la expectativa, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos mejorar o cómo van a mejorar los idiomas indígenas en este marco del decenio? Cuando la misma Organización de las Naciones Unidas pues hizo la declaración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y ahorita pues ya hace una declaración sobre el decenio también de los idiomas indígenas. Ya, ¿qué apoyo podríamos tener nosotros como pueblos indígenas de la comunidad internacional? Pues yo considero que en este decenio debería entonces la comunidad internacional de apoyar más a las comunidades que están en desventaja en muchas condiciones, sobre todo en la educación. Cómo mejorar las condiciones de educación, cómo mejorar una calidad en los pueblos, creando laboratorios, por ejemplo, de idiomas, creando academias de idiomas, mejorando las condiciones tecnológicas, los aprendizajes. Ahorita hay mucho activismo digital, cómo estos jóvenes pueden tener no sé, como un aprendizaje, también una inducción, una formación, cómo utilizar de mejor manera esta cuestión digital que ellos están utilizando y en idiomas mayas. Este podría ser como un aporte muy fuerte y muy grande de la comunidad internacional para los pueblos de cómo implementar o cómo crear las condiciones, cómo nosotros podemos tener una infraestructura. En el caso de las comunidades lingüísticas mayas de Guatemala, algunas tienen centros culturales donde funcionan el equipo técnico administrativo y todo lo que va en función de la comunidad lingüística, pero otras no lo tienen. Y estamos alquilando, no tenemos infraestructura, no tenemos casa, no tenemos un edificio, no tenemos oficinas, estamos alquilando para poder funcionar y llevar algún aporte a nuestro pueblo. Entonces yo creo que de la comunidad internacional sí se puede esperar mucho y es de aunar esfuerzos también, de cómo también al Estado se le puede como exigir o pedir o evaluar, no sé cuál es la forma de monitorear, de cuál es el compromiso que asume el Estado ante este decenio y cómo lo está cumpliendo. ¿Lo está cumpliendo? ¿No lo está cumpliendo? ¿De qué forma? ¿En qué grado lo está haciendo también? ¿O es simplemente un discurso nada más? Pasan los 10 años y se fue el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas y no pasó nada. Y los pueblos indígenas pues siguen en las mismas condiciones porque no mejoramos las condiciones. Entonces, este es como el apoyo que podría dar la comunidad internacional hacia nuestras poblaciones. Gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Quisiera preguntarle tal vez a Rubí de México si tiene algo que agregar para contestar esa pregunta de lo que puede hacer la comunidad internacional. Hola, Gabriel. Hola a todos nuevamente. Yo creo que hemos estado en esta mesa de reflexiones precisamente para analizar lo que se ha hecho en torno a este proceso que ha llevado muchísimo tiempo, que es la reconstrucción lingüística, ¿no? El reconocimiento, obviamente, como lo vemos desde las instituciones, es muy importante, ¿no? Que se reconozca que existimos primeramente, pero a veces ese reconocimiento tiene que ir juntamente con una serie de acciones. Para este efecto, hemos nosotros sostenido una serie de reuniones con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que ha iniciado precisamente una ruta
para este marco del diseño de las lenguas, diseño de las lenguas indígenas, para precisamente hacer un programa y una estrategia de cómo generar a través de activistas, de personas que están comprometidas con sus lenguas dentro de sus territorios y de sus comunidades, llevar una serie de estrategias y acciones para esta reconstrucción lingüística. Y para ello, pues sí es sentarse a ver, porque también México, al ser un país que tiene una diversidad lingüística inmensa, no podemos comparar unas lenguas con otras. Cada lengua es diferente, son contextos diferentes y debemos de precisamente analizar todas estas subregiones y regiones en donde se hablan estas lenguas, en qué condiciones se encuentran y cómo la comunidad, en este caso internacional, puede intervenir o puede apoyar con estas acciones. Y como bien lo comentan mis compañeras de diferentes países que ahora están aquí en representación dando voz, es justamente hacer el trabajo internamente, pero también llevar esta serie de acciones que se den a conocer con otras entidades, con otros países que están llevando a cabo también estas acciones y cómo puede haber algo que puedan tener en común y puedan hacer estas acciones vinculándose en este caso. Yo lo comento mucho porque en el caso de las literaturas en lenguas originarias, y es en lo que nosotros, por ejemplo, hacemos mucho trabajo de formar, de llevar a cabo serie de talleres, etcétera, es precisamente que se den a conocer sus trabajos, que se den a conocer todas las actividades que se hacen dentro y fuera de nuestra región y de nuestro país. Pero volviendo un poquito a esa parte de la parte de la reconstrucción, creo que hoy en día tenemos al alcance muchísimas herramientas que nos pueden llevar a eso. Una de ellas, pues, son, en este caso, los medios que estamos utilizando actualmente, los medios digitales, pero también se ocupan recursos económicos y también recursos humanos para que esas acciones se puedan llevar a cabo. Entonces, aquí es cuestión de saber qué se está haciendo en otros países, qué se está haciendo a nivel de las lenguas indígenas, específicamente en pueblos originarios y más en las lenguas que ya están en riesgo de desaparecer. Cómo protegerlas, cómo generar esa alerta que hay en cada uno de los pueblos donde las lenguas están perdiéndose, se están muriendo y que puede generar eso una alerta para, es como dicen, ¿no? Es cuando una lengua se pierde todo un universo. ¿Cómo hacer que se preserve todo eso? Escuchaba hace unos días que mencionaban dentro de estas estrategias que se emprendieron precisamente para este diseño, comentaban que se tenía que nombrar un guardián de la palabra. Y yo les decía, bueno, todos los que portamos una lengua originaria somos guardianes de nuestra lengua, de nuestras culturas. Creo que al nosotros ser hablantes y poder transmitir esa lengua a nuestras generaciones, precisamente es donde debemos enfocar ese tipo de acciones y cómo protegerlas desde todos los ámbitos posibles. Muchas gracias, Rubí, por su respuesta. Estamos casi listos para empezar con la siguiente parte de nuestro evento. Justo antes quisiera ver, creo que Briset, ahora esa pregunta no ha contestado, si no me equivoco, para lo que puede hacer la comunidad internacional. No sé, Briset, si desde la perspectiva de Perú quisieras agregar algo sobre lo que podemos hacer. Claro que sí. Bueno, yo pienso que la comunidad internacional nos puede ayudar haciendo lo que nuestro gobierno no hace, lo que nuestras autoridades no hacen por nosotros. En el Perú, nosotros somos 55 nacionalidades étnicas y pienso que debemos tener un trato diferenciado, porque en los quechuas, aymaras, amazónicos no pensamos igual. Si bien es cierto, tenemos un respeto por nuestro entorno donde vivimos,
No tenemos la forma de ver, de actuar, nuestro propio idioma es diferente. Entonces, sobre todo en el tema de nosotras, las mujeres indígenas, el Estado no nos da un apoyo, no canaliza de manera adecuada, no potencia nuestras habilidades. Pienso que la comunidad internacional puede apoyarnos potenciando lo que nosotros hemos aprendido desde nuestros ancestros, de generación en generación. Por ejemplo, yo trabajo en una comunidad de Quispicanchi, que las mujeres producen maíz, son granos de maíz de gran calidad, pero que no podemos comercializar, no saben dónde llevar, o sea, no se garantiza la cadena productiva para nosotros tener recursos y de esa forma también nosotros poder educar a nuestros hijos, poder nosotros seguir preparándonos. Nos sentimos abandonadas por nuestras autoridades y pienso que precisamente en esta época la comunidad internacional nos puede ayudar en eso, potenciando lo que nosotros hemos aprendido de generación en generación. Gracias. Muchas gracias, Brisette. Muchas gracias a todas por su tiempo en esa segunda parte del evento y por compartir con nosotros sus experiencias y perspectivas. Somos muy afortunadas de haber tenido esa oportunidad de escucharlas el día de hoy y aprender de ustedes, pero se quedan con nosotros porque ahora vamos a escuchar algunas palabras de los representantes de los gobiernos de los países que ustedes representan y si tenemos un poco de tiempo al final podremos seguir intercambiando. Entonces, ahora pasando a la siguiente parte del evento, quisiera invitar a los representantes de los gobiernos de los 6 países participantes a dar una presentación de 3 a 5 minutos sobre los programas, iniciativas que implementa su gobierno para promover y fortalecer las lenguas y las culturas indígenas de sus países respectivos. Comenzamos con Amanda Shannon, directora de Política de Lenguas Indígenas en el Ministerio de Patrimonio de Canadá. Amanda, the virtual floor is yours. Thank you very much. Good afternoon. My name is Amanda Shannon, and I am the Director of Policy for Indigenous Languages at the Department of Canadian Heritage. I want to start off by thanking the Embassy of Canada to Mexico for organizing this event and all its participants. I want to give a special thanks to Laura Bornoff as well. It is a great pleasure for me to participate in this event to celebrate Indigenous languages on this International Day of Indigenous People. Speaking to you from Ottawa, I respectfully acknowledge that the land on which I am located are part of the traditional unceded territory of the Algonquin Anishinaabe people. I want to express my appreciation for being a part of this very important and insightful discussion today on the role of Indigenous women in the protection, revitalization, and the promotion of Indigenous languages. Today, we had the opportunity to hear about the challenges that are facing Indigenous women in their efforts to build the next generation of speakers of Indigenous languages. Indigenous languages are fundamental to Indigenous identities, cultures, spirituality, and self-determination, as well as relationships with the land and the world. They tell stories, preserve cultures and tradition, and hold generations of families and communities together. As traditional keepers of languages and cultures, Indigenous women have a leading role in the transmission of Indigenous languages. In Canada, the Indigenous Languages Act came into force in 2019 to support the efforts of Indigenous peoples to reclaim, revitalize, maintain, and strengthen their languages. Canada has provided historic investments totaling $840.1 million since 2019 to 25-26, and $117.7 million in ongoing funding to support the community-based efforts of Indigenous peoples, including Indigenous women and girls, to reclaim, revitalize, maintain, and strengthen their languages. This funding has supported Indigenous women's organizations and groups to undertake a broad range of projects, including the production of booklets and stories in Indigenous languages from elders, the delivery of workshops, as well as the creation of a library and an archiving space to access knowledge of First Nations, Inuit, and Métis cultures and languages.
Another example of what the funding has supported is the production of online video lessons teaching basic vocabulary and concepts, the delivery of language workshops using traditional crafts, songs, and teachings, and the holdings of advisory circles to discuss the addition of other traditional languages to the programs. The Department of Canadian Heritage continues to work with Indigenous peoples in Canada to better support important projects like these through the transformation of our approach from funding projects on an annual basis to moving towards empowering Indigenous people to take over funding decisions and provide long-term funding, which would result in more sustainable support to Indigenous women and the important work that they do. Regional roundtables, such as this event, provides a forum for dialogue and sharing across borders in support of Indigenous language promotion and revitalization. Thank you to the panelists, and I look forward to hearing the other interventions. Thank you very much, Amanda. Continuamos ahora con Griselda González de la Oficina de la Vicepresidencia de la República de Guatemala. Adelante, Griselda. Niña ponjun utsilewach chipan jajuni mala igri kastajaki kotemach tikeje patakewanma patakauchoch kinchipan hakatinamit kitashtichupruach hakatsobal kachokak hakatsobal chutel hakakaslemal hakasamaj ngaban chipan hakatinamit chipan harubi hakatsobal. Agradezco a la Embajada de Canadá por propiciar estos espacios importantes para las mujeres indígenas en particular. Necesitamos más aliados estratégicos porque independientemente de los roles y de los espacios que tenemos las mujeres indígenas, siempre tenemos retos grandes y los aliados estratégicos como Canadá son fundamentales para el logro y reivindicación de nuestros derechos individuales y colectivos. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Como es sabido de todos, en el mundo se hablan alrededor de 7,000 idiomas, de los cuales 4,000 son idiomas indígenas, y Guatemala es uno de los 5 países que reúne a más del 87% de la población indígena de América Latina y el Caribe. Particularmente en el país convivimos 4 pueblos, de los cuales 3 son originarios de los pueblos indígenas. Me refiero específicamente al pueblo maya, al pueblo garífuna y al pueblo xinca. A lo largo de la historia y luchas incansables que ha costado no solamente vidas de líderes y lideresas, sino también esfuerzos innumerables, en Guatemala hemos logrado que nuestra Constitución Política de la República reconozca, entre otras garantías y derechos que asisten a los pueblos indígenas, entre ellos el idioma. Pero más que el idioma, otro detalle importante reconocido en la Constitución es la garantía sobre el sistema educativo y la enseñanza bilingüe. De esa cuenta es que el Ministerio de Educación del país cuenta con uno de los viceministerios más importantes y que es el Viceministerio de Educación Bilingüe Intercultural. La Ley de Educación Nacional, a su vez, reconoce la educación que se sustenta y se realiza en un entorno multilingüe, multiétnico y multicultural, así como la educación bilingüe como tal. Asimismo, contamos con la Ley de Idiomas Nacionales, que junto a las políticas públicas y demás instrumentos, pues soportan toda la lucha de los pueblos por nuestros idiomas y demás prácticas ancestrales. También es importante en Guatemala reconocer o partir reconociendo los retos que tenemos como pueblos indígenas y no podemos negar, por supuesto, las brechas de desigualdad que aún nos corresponde a esta generación emprender las luchas para mejorar
las condiciones de vida de las nuevas generaciones. Y el uso de los idiomas constituye en Guatemala aún un reto por el peligro de extinción en la que se encuentran varios de nuestros idiomas indígenas. En esta apuesta, las mujeres, particularmente las mujeres indígenas mayas, garífunas y xincas, somos parte fundamental en la promoción y difusión de los elementos culturales. Hemos sido a lo largo de la historia protagonistas en el desarrollo de los principios y valores que conforman nuestra identidad cultural. Las madres, las abuelas desempeñan un rol de transmitir el idioma, las prácticas y los elementos culturales que complementan el crecimiento y desarrollo individual y colectivo de nuestros pueblos. Este rol lo hemos liderado a pesar de las condiciones en las que las mujeres indígenas vivimos en nuestros países, condiciones de desigualdad. Y decimos a pesar de todo esto, fungimos en ser las guardianas y transmisoras de los elementos culturales. Es urgente cambiar la situación, condición y posición de las mujeres indígenas en el mundo, de la región y particularmente en Guatemala. No es posible que seamos nosotras las mujeres en el país, más del 50% de la población en general, solamente estemos representadas de 160 diputados en el Congreso por 31 mujeres, de las cuales 3 únicamente son indígenas. De 140 alcaldes, solamente 11 son mujeres, una sola es mujer indígena. De 14 ministerios, 1 es dirigido por una mujer y ninguna mujer indígena. Por ello, desde la Vicepresidencia de la República de Guatemala nos hemos enfocado y centrado en una estrategia importante para cambiar la posición, situación y condición de las mujeres indígenas en el país. Y esta estrategia es el empoderamiento de las mujeres indígenas a través de diversas estrategias como las pasantías, programas de becas, pero también de la mano con la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Estamos vinculando el plan del decenio de las lenguas indígenas al Gabinete Específico de Desarrollo Social, un gabinete de altísimo nivel en la que las corresponsabilidades institucionales deben conllevar el cumplimiento de este plan del decenio. Mi estimada Griselda, nada más le informo que nos estamos pasando un poquito del tiempo. Si pudiera concluir su intervención, se lo agradecería, por favor. Por supuesto que sí, muchísimas gracias. Sin duda alguna debemos seguir aportando entonces e incidiendo para que las políticas públicas atiendan de forma directa este derecho fundamental de los pueblos indígenas y en particular fortalecer los esfuerzos que los liderazgos de las mujeres indígenas hacen en los diferentes ámbitos, porque la pérdida de un idioma es la pérdida del patrimonio que posee la humanidad y los pueblos indígenas, y eso no lo debemos permitir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Griselda. Ahora quisiera presentarles a Daniela Castillo, directora de Política Pública de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Adelante, Daniela. Buenas tardes con todas y todos. Es un gusto poder escuchar y retroalimentarnos de todas las apreciaciones y los comentarios que hemos estado escuchando a lo largo de esta tarde. Y bueno, al respecto sí podemos comentar desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, primero expresarles un afectuoso saludo de parte de nuestra señora ministra María Elena Machuca, quien me ha solicitado poder expresar una posición desde el Ministerio en relación a las lenguas indígenas y el rol de las mujeres en ellas. Puedo comentar, ¿no? En el Ecuador existen 14 nacionalidades indígenas y 18 pueblos en un territorio compacto, pero extraordinariamente biodiverso. Esta gran riqueza se evidencia en los pueblos y nacionalidades que habitan en los contextos rurales y urbanos. Define al Ecuador como un país multicultural y pluriétnico que reconoce en su Constitución del 2008, además del castellano, al quichua y al shuar como idiomas oficiales de relación intercultural.
y que reconoce también el uso de los demás idiomas ancestrales en los territorios donde habitan los pueblos y nacionalidades indígenas, para lo cual el Estado ecuatoriano se compromete a respetar y estimular la conservación y el uso de sus lenguas. Sin embargo, como ya hemos escuchado en varias intervenciones de nuestras compañeras, y de acuerdo a varios estudios sociolingüísticos recientes, como el diagnóstico realizado para este ministerio a cargo del lingüista, investigador y académico Jorge Gómez Rendón, indican que la vitalidad de las lenguas indígenas de los pueblos y nacionalidades del Ecuador se encuentra en alta vulnerabilidad y que para salvaguardarlas es necesario identificar las causas estructurales de sus problemáticas. Por eso, es indispensable, por ejemplo, hablar del desplazamiento de las lenguas provocado por el racismo naturalizado en las instituciones y la vida cotidiana, así como en las prácticas sociales y en todos los contextos a los que deben enfrentarse los pueblos y nacionalidades y principalmente las mujeres. Frutos del racismo son los 500 años de imposición del castellano en las relaciones sociales cotidianas, la migración de su población a las ciudades en búsqueda de acceso a la educación, a la salud y a los servicios básicos, así como la folclorización de sus tradiciones y la mercantilización de sus expresiones culturales, entre otras. Con estos antecedentes, el Ministerio de Cultura y Patrimonio ejecuta desde el 2021 un diagnóstico del estado de las lenguas indígenas del Ecuador. Este estudio concluyó hace pocos meses con la definición de lineamientos de política pública para la revitalización de las lenguas como elementos de construcción identitaria, intercultural y plurinacional, con los cuales este ministerio se encuentra desarrollando una propuesta de política pública construida en todas sus fases por las y los sujetos de derechos, grupos sociales, pueblos y nacionalidades indígenas en sus territorios. Este estudio sintetiza las principales problemáticas históricas en torno a la vulnerabilidad de las lenguas indígenas del Ecuador e identifica políticas y estrategias de implementación intersectorial a nivel local y a nivel nacional para la revitalización y salvaguarda de las lenguas indígenas en 5 ámbitos: educación, investigación, documentación, comunicación y legislación. En el ámbito de educación, los lineamientos apuntan a construir una nueva autonomía para la educación intercultural bilingüe, que favorezca la transmisión intergeneracional de las lenguas indígenas como patrimonio lingüístico de los pueblos y nacionalidades. En el ámbito de investigación y documentación, el objetivo es desarrollar una investigación basada en la agenda de las propias comunidades, en sus territorios y con sus propios actores debidamente formados con el apoyo del Estado, la academia y la sociedad civil. En el ámbito de comunicación, se apunta a oficializar y estandarizar el uso de las lenguas de los pueblos y nacionalidades como parte del ejercicio de los derechos lingüísticos en el Estado plurinacional e intercultural, tal y como está registrado en la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en sus artículos 1 y 2. En el ámbito de la legislación, la finalidad es llegar a construir una normativa coherente que regule el uso, el desarrollo, el fomento y la difusión de las lenguas de los pueblos y nacionalidades. Con esto, podemos decir que la lengua no puede ser separada de su territorio ni de los pueblos que la usan. Una lengua existe en la medida que está viva, que cambia y se recrea de generación en generación. Las lenguas contienen los conocimientos y saberes de la naturaleza, la cosmovisión y el universo. En ellas se produce la principal vía de transmisión de conocimientos que resguardan además el patrimonio cultural y natural de nuestro país. Es por esto que su pérdida conlleva a graves conflictos socioambientales en nuestros territorios ancestrales. Cuando se pierde una lengua, se pierde todo. El uso de la lengua materna y de las lenguas indígenas es un derecho colectivo, cuyo cumplimiento permite garantizar el estado intercultural mediante el respeto a una vida digna bajo los propios principios de las comunidades y los pueblos que las usan. Por ello, apuntamos a la salvaguardia de la oralidad en manos de las mujeres como principales sujetos culturales de su transmisión y a la educación intercultural como herramienta fundamental para el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y mestizos.
Mi estimada Daniela, perdón, voy a tener que pedirle que llegue a la conclusión de su intervención. Por favor. Las lenguas son el motor, biblioteca activa de los pueblos y nacionalidades, repositorios de soberanía que sostienen la vida en los bosques, páramos, campos y ciudades. Sin las lenguas, nuestros países pierden su memoria. Sin las lenguas, nuestros países pierden su conocimiento. Sin las lenguas, nuestros países se desvanecen en el olvido de la hegemonía del pensamiento colonizador y colonizante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela, por su intervención. Ahora seguimos con el maestro Juan Gregorio Regino, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de México. Adelante, maestro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos los que están conectados en este foro. Un gusto poder compartir con ustedes este diálogo. Voy a remitirme a como una experiencia de México, a la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre la mujer, que se llevó a cabo justo en la Ciudad de México en 1975. Creo que ese es un referente importantísimo en el movimiento, en la lucha de las mujeres, no solamente latinas o de México, sino de todo el mundo. Entonces ahí creo que se llegaron a grandes conclusiones. Hubo un proceso de reflexión muy fuerte buscando reducir las brechas de género en la educación, en la salud, en el bienestar y la participación en la fuerza de trabajo. Así también con respecto a los derechos políticos y civiles. Estos foros se fueron realizando más tarde, también en otros países, en Nairobi en 1985, y así ha habido foros internacionales que han tocado este tema. Es también, yo creo que muy importante mencionar el 5 de septiembre de 1983, en el que se instituyó el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, en el marco del segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América Latina. Esto sucedió en Bolivia. Me parece que estas referencias son importantes también para entender cuáles son los temas, cuáles son las preocupaciones, la agenda de las mujeres indígenas en el ámbito nacional e internacional. Hay dos ámbitos en las que me gustaría tocar muy rápidamente. Uno es el ámbito comunitario. El ámbito comunitario, ¿cuál es el rol de la mujer? ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuál es el lugar que tiene? Y aquí nos vamos a encontrar que en México podríamos decir, bueno, no hay una sola explicación, ni una sola manera de decir, a ver, las mujeres indígenas de México, estos son sus roles tradicionales. No, porque los mayas, los nahuas, los zapotecos, los mixtecos, los mazatecos, por citar algunos, son pueblos diferentes. No es lo mismo la participación y la presencia de las mujeres zapotecas del istmo de Tehuantepec que las purépechas, que las mixtecas, que las mazatecas. Son experiencias diferentes. Tienen rasgos y elementos en común, pero hay también elementos muy diferentes entre una cultura y otra. Eso también creo que hay que considerar y tomar en cuenta que de repente cuando hablamos de las mujeres indígenas solemos ponerlas a todos en una misma categoría, como si todas las mujeres indígenas, como si todos los pueblos indígenas fueran iguales. Ahí yo creo que hay que tomar muy en cuenta esta situación. Entonces, cuando hablamos incluso yo creo que un aspecto muy importante que las mujeres han superado es la propia tradición en algunos casos. Han tenido que romper con la tradición, han tenido que buscar la manera de conectarse, de transitar, de buscar otras vías, de tender el vuelo hacia otras culturas, hacia la cultura nacional, hacia la cultura no indígena, por ejemplo. Entonces esto ha tenido a veces que romper con su propia tradición. Aquí, cuando hablaba yo de dos ámbitos, me refería al ámbito comunitario y también al ámbito institucional. En el uno hay herramientas, hay forma de medir cuál es el impacto, cuál es el rol, cuál es el papel
la función de la mujer. En el ámbito comunitario resulta difícil tener indicadores que nos den cuenta de cómo es el papel de la mujer. En cambio, en el ámbito institucional creo que tenemos indicadores que nos pueden decir cuál es el papel de la mujer, cuál es la presencia que tiene en el ámbito de la administración pública. ¿Cuántas son docentes? ¿Cuántas son investigadoras, legisladoras, funcionarias, artistas, diseñadoras? En fin, creo que estos datos son muy importantes y estos sí son cuantificables cuando lo hablamos desde el ámbito institucional. Y desde ahí podemos establecer y hacer un balance y una perspectiva de cuál es el papel de la mujer. Aquí es importante desde el ámbito de las lenguas indígenas, desde el ámbito de la cultura, que es el tema del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas que me toca presidir, y es ahí donde hemos encontrado una respuesta muy importante de las mujeres indígenas profesionistas, de las educadoras, de las investigadoras, de las que tienen, digamos, ya una formación profesional. Entonces, ellas participan junto con los hombres en la construcción de las normas de escritura de sus lenguas. Se forman colectivos integrados por hombres y mujeres, pero siempre de manera conjunta. Entonces la mujer indígena contribuye a estos procesos de normalización de la escritura de las lenguas indígenas. Así también en otro proceso muy importante que es la formación de intérpretes y traductores. Aquí resulta fundamental y estamos trabajando también en la construcción de glosarios y aquí nos encontramos con una situación muy importante. El habla femenina, el habla de la mujer difiere en las comunidades indígenas. No es lo mismo el habla de un hombre que de una mujer. Pero también hay temas, eso por una parte, pero por otra hay temas que en el ámbito de la interpretación, sobre todo en salud, donde necesariamente la mujer indígena tiene que asistir a una compañera indígena que es monolingüe en su lengua. Y ahí resulta fundamental que entre mujeres pueda darse esa experiencia. No sucedería lo mismo si la asistiera un hombre, porque las mujeres igual mantienen intimidad, mantienen conceptos, mantienen una noción de la vida, mantienen ciertos rasgos, elementos de su cuerpo, de su salud, de la reproducción, que los hombres no tienen acceso. Y eso maestro Regino, perdón que lo interrumpa, le voy a tener que pedir que llegue a su conclusión, por favor. Sí. Entonces creo que ahí es muy importante. Nada más termino diciendo que un tema que me llama mucho la atención es el papel de la mujer en la producción poética, en la producción literaria. Nos encontramos que en México hay un fuerte número de mujeres, tanto en calidad como en número, que se han ido posicionando y tienen un lugar destacado, se han ganado un lugar destacado en la producción de poesía, en la producción de narrativa. Bueno, Rubí Huerta es un ejemplo de esto que estoy diciendo, pero de ella hay también una generación muy importante en diferentes lenguas de este movimiento que estoy hablando. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Regino. Ahora les presento a su excelencia Ausencio Palacio Pineda, viceministro de Asuntos Indígenas de Panamá. Señor viceministro, adelante. Buenas tardes. ¿Me copia? Sí, adelante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, amigo y amiga, y en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, quisiera desde Panamá extenderle un abrazo y darle el ánimo para seguir en la lucha que cada generación han iniciado y que estamos ahora en este tiempo sobrellevando en cada uno de los territorios y en cada uno de los países. En fin, nosotros en temas de las lenguas indígenas,
Debemos decir que en Panamá existe 7 pueblos originarios del país con 7 lenguas distintas. Y una de ellas propenso a ser extinguido si nosotros de repente no actuamos de manera rápida. Y es el territorio del pueblo Bribri. El Estado panameño establece que garantizará, preservará y promoverá la enseñanza de la educación bilingüe intercultural y también promoverá la enseñanza de las lenguas maternas. Es allí que nosotros, desde el viceministerio, hemos estado tratando de hacer un programa en acuerdo con el Ministerio de Educación para impulsar el tema de educación bilingüe intercultural en cada uno de los territorios originarios. De allí que el pueblo Guna ha estado ya avanzando mediante la ley 88 que establece la educación bilingüe intercultural, avanzando en varios ensayos importantes, incluso hasta un folleto, unos libros de enseñanza que ellos han estado utilizando, más sin embargo está lento por toda la situación que ha ocurrido, pero desde el viceministerio en coordinación con el Ministerio de Educación estamos impulsando a través de un programa de educación bilingüe auspiciado por un fondo externo, tratar de que cada territorio tenga o pueda iniciar con su educación bilingüe con su idioma en primero, segundo, tercer grado inicialmente. Nosotros debemos decir que es importante señalar esto porque hoy, iniciando el tiempo del decenio de la lengua indígena, en Panamá nosotros también tenemos un Consejo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, donde están todas las autoridades importantes y esas autoridades son los que también definen la política pública dirigida hacia los sectores. Dentro de ella está la lengua indígena. De esta manera, rápidamente podríamos decir que el gobierno sí tiene programas para impulsar a corto plazo sobre el tema de la lengua indígena en el territorio indígena de la República de Panamá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su intervención, señor viceministro. Now I would like to invite Canada's ambassador to Panama to share some final remarks. And before I give you the floor, Ambassador, nada más quiero decirles a todos que después de las palabras últimas de nuestra embajadora en Panamá, les pediremos que prendan sus cámaras para tomar una foto de los participantes que están con nosotros y tendremos una breve intervención de Juliana que empezó la relatoría gráfica al inicio. Entonces, primero le cedo la palabra al embajador. Ambassador, the virtual floor is yours. Merci, Gabriel. Ewahe Kebara Bia Jumara Itea. Kobo Koin Dere. Buenas tardes. Good afternoon. Bon après-midi. Me gustaría empezar con reconocer que toda América está construida sobre tierras ancestrales de sus pueblos originarios. Los pueblos indígenas son una parte importante de la comunidad multicultural de Canadá y son los cuidadores originales de las tierras sobre las que se fundó Canadá. Desgraciadamente, las políticas históricas de Canadá han negado sus derechos mediante políticas y prácticas asimilacionistas, como fue el sistema de las escuelas residenciales. Desvelar la verdad y buscar una verdadera reconciliación son una prioridad no solo para el gobierno de Canadá, sino para todos los canadienses. Durante las últimas semanas he tenido conversaciones interesantes sobre la visita del Papa Francisco a Canadá y su disculpa en nombre de la Iglesia Católica a los sobrevivientes de las escuelas residenciales y su impacto. Tengo la más sincera esperanza de que la visita y la disculpa del Papa
del Papa representan un paso hacia una sanación para los sobrevivientes y sus familias y un paso en el importante viaje de Canadá hacia la reconciliación. Ha sido increíblemente enriquecedor e inspirador escuchar a todas y todos los panelistas sobre sus experiencias y el valioso trabajo que todos han estado haciendo en sus países y comunidades. Resulta especialmente inspirador ver cómo las mujeres están reclamando cada vez más roles de liderazgo a pesar de la brecha continua y desigualdad. Por están volviéndose más vocales y activas en el avance de los derechos indígenas, así como en la protección y promoción de las lenguas y culturas indígenas. Today, I really noticed 3 L's that jumped out at me from our conversation. In English, that is, 3 L's. First, language. Just how important language is, how it shapes our worldview, as Laura Burnoff shared. How speaking your language is a way to protect yourselves, as Brizette Saldívar shared so eloquently, and how important women are in teaching and conservation of language. The second L is, of course, land. Conservar bosque y conservar lengua. And thirdly, linkages. First to ancestors, to parents, and to our children. Also to the international community through a mano amiga para enfrentar la desigualdad, as Cacique Omaira Kasama Samana said. And finally, to other Indigenous communities by sharing work and best practices throughout the region, as Ruby Huerta shared, which I think is such a note of optimism for all of us, that the possibilities in the future. And networks of women especially, I think, are so powerful for this. The words of action that I heard today are dancing, singing, teaching, fighting, talking, reading, and writing. Alors, je remercie sincèrement tous les panélistes, les divers défenseurs des droits des autochtones et les représentants des gouvernements pour leur contribution. Canada continue de s'engager à faire progresser les droits, les perspectives et la prospérité des peuples autochtones au Canada et dans le monde. J'espère que l'échange d'expériences d'aujourd'hui sera le point de départ d'un dialogue et d'une collaboration plus poussée. Nobobogwe Kowin Bien Mai. Biabua. Muchas gracias. Thank you. Merci. Muchas gracias, embajadora, por sus palabras de conclusión. Antes de que nos desconectemos todos, los que gustan ser parte de las fotos que publicaremos pueden prender sus cámaras para que tomemos fotos de las varias pantallitas. Y mientras hacen esto, le voy a dar la palabra final a Juliana para que nos enseñe una muestrita de la relatoría gráfica sobre la cual ha estado trabajando. Juliana, en Colombia, te damos la palabra y la pantalla. Muchas gracias. En este momento les estoy compartiendo la imagen. ¿Me confirman si la están viendo? Sí, la vemos, gracias. Perfecto. Entonces, acá tenemos un pequeño recorrido sobre la conversación de hoy. Vimos cosas importantes como esta idea de resistir es preservar. Una forma de preservar también la lengua es hablarla. Y se hablaba de cómo todas las personas que hablan estas lenguas indígenas son guardianes. También cómo hay un rol importante que tiene la mujer, porque desde labores tradicionales de cuidado ha preservado la lengua. Y también una pregunta acerca del riesgo de la pérdida de estas lenguas, quién lee los materiales que se realizan y cómo se garantiza el derecho a utilizar la lengua propia, pero además acceder a la información en información pública que esté dirigido a las comunidades indígenas. Hay algunas acciones locales que nos comentaron, como la garantía de este derecho, programas de educación bilingüe, acciones con enfoque de género,
¿Cómo puede ayudar la cooperación internacional? Con aportes en la mejora de herramientas para el acceso, estrategias digitales, procesos de capacitación, visibilizar acciones. Y por último, uno de los desafíos más importantes, el racismo, la poca participación política, pero sobre todo la ausencia de políticas públicas. Entonces, bueno, este es un tema que se repitió varias veces y se muestra también cómo son las comunidades que desde sus estrategias propias han fomentado la conservación de la lengua, porque conservar la lengua es conservar formas de vida propias. Bueno, espero que les haya gustado la imagen, se las enviaré después totalmente finalizada. Mil gracias. Muchas gracias, Juliana. Pues a todos y todas, si quieren otra vez, último momento, unos segundos más, prender sus cámaras para permitirnos tomar fotos en el formato galería. Se los vamos a agradecer. Y mientras en estos segundos se toman esas fotos de pantalla, les agradezco por última vez a todas las panelistas, los participantes, representantes de los gobiernos, a los que nos han estado acompañando desde Canadá hasta Perú y Ecuador en Sudamérica. Les agradecemos mucho y les comentamos que por lo mismo que estuvimos grabando ese evento, habrá un poco de trabajo de edición y a finales de septiembre podremos subir esa conversación, ese conversatorio a nuestras redes y lo podrán consultar. Entonces, muchas gracias de nuevo. Merci beaucoup. Thank you very much. Enhorabuena. Hasta luego.